Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar meditando bajo el título Un encuentro transformador. Y vamos a estar meditando en ese momento crucial en la vida de un hombre que a todas luces y conforme a la Biblia era literalmente un sinvergüenza, un descarado, un hombre sin moral, sin principios, y que hizo todo cuanto pudo desde lo humano para adquirir bendiciones. Me estoy refiriendo a la vida de Jacob. Jacob el suplantador. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 32. Génesis capítulo 32. Y vamos a estar meditando a partir del versículo 27 al versículo 28. Solamente dos versículos. Génesis capítulo 32, versículos 27 y 28. Y dice así la palabra del Señor. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Sé que este pasaje de Génesis 32, de cuando Jacob lucha con el ángel en Peniel, el monte del rostro de Dios, es muy conocido por el pueblo de Dios. Sin embargo, siempre podemos encontrar detalles interesantes y a ese punto quiero llevarlo. Aquí hay al menos tres cosas muy, pero muy interesantes respecto a transformación de vidas. Y en este encuentro transformador, este hombre cuando iba huyendo fue encontrado por Dios. Y la Biblia sustenta que finalmente, aunque sea un deseo humano de buscar a Dios, quien realmente busca al hombre y quien lo encuentra es Dios mismo. Cuando ya en el corazón de Dios de antemano está el ser encontrado, Él va a permitir ese encuentro. Por lo tanto, aunque el hombre tome ciertas iniciativas, es Dios el que en esencia le aparece al hombre. Otro punto muy importante, y los vamos a desarrollar. Este hombre se quería reconciliar con su hermano, pero primero tuvo que reconciliarse con Dios. Entonces, esto habla de la reconciliación, que es la doctrina bendita del Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 habla del ministerio de la reconciliación, donde Cristo a través de su obra de la cruz expresó a gritos, con clamor elocuente: reconciliaos con Dios por medio de mi sangre. Y Pablo dice que ahora los embajadores de Cristo, la iglesia, le dicen al mundo: reconciliaos con Dios. Y un tercer punto también muy importante: este hombre, para poder vencer, tuvo que vencerse primero a sí mismo. El pasaje que hemos leído demuestra muchas situaciones que ya este hombre había vivido. Y estamos hablando del nieto de Abraham y de Sara. Ya había pasado la historia de Isaac, que representa un tipo de Cristo. Ahora le nacen un par de mellizos también con una historia bastante repetida. Rebeca, al igual que Sara, también era estéril. Y a Dios le encanta desde vientres estériles hacer historias fértiles. Le nace un par de gemelos. Y ya desde el vientre de Rebeca 2 naciones estaban en pugna, en disputa. Y aunque tenían muchas similitudes físicamente, espiritualmente, internamente eran totalmente opuestos. Esaú
era hombre de aventura, era hombre de caza, me refiero, hombre que le gustaba salir a cazar. En cambio, Jacob era hombre de casa, hombre de hogar, pasivo aparentemente. Pero aquí viene el gran contraste. No porque Jacob fuera hombre de casa y aparentemente pasivo, era mejor y tenía mejor moral que Esaú. Por eso, no porque siempre nos estemos congregando y aparentemos lo que no somos, Dios puede ser burlado. Dios conoce lo íntimo del corazón humano. Pero si había algo que destacó en la vida de Jacob, fue el ardiente deseo de la bendición de la doble porción, de la primogenitura. Esto después queda regulado por la ley, la importancia de la primogenitura, la doble porción de herencia que recibía el primer hijo nacido. Y aunque le correspondía primero a Esaú, aquí viene lo trascendental. Esaú siempre despreció las bendiciones de Dios. Y aquí viene un punto crítico. Dios va a dar oportunidades, pero hacia aquellos que van a despreciar siempre la oferta de amor de Dios, no hay nada más que decir sobre ellos. Van a ser desechados. Esaú despreció hasta el final la gran bendición de la primogenitura. Y aunque no fue lícita la forma como incluso su madre se prestó para el juego, las tretas que hizo también más de una vez Jacob sobre su padre Isaac para recibir la primogenitura, la anhelaba ardientemente. Pero todo esto trajo terribles conflictos, sobre todo cuando, por un lado, Esaú vende su primogenitura por un plato de potaje y pan, y por otro lado, el engaño del suplantador Jacob sobre su hermano. Ni el uno ni el otro actuaron correctamente, pero primó el deseo ardiente de la bendición de Dios. Todo este cuadro produjo gran conflicto familiar al punto del quiebre terrible entre estos dos hermanos que de alguna forma representan el corazón dividido del hombre, el corazón que se divide entre la carne y el espíritu, donde siempre va a haber oposición, lucha, resistencia y jamás una reconciliación efectiva. Jamás la carne y el espíritu van a poder tener algún tipo de amistad genuina. Siempre va a haber pugna. Por lo tanto, este hombre tuvo que huir. Y Esaú había dado juramento que mataría a su hermano. Habían pasado muchas cosas. Ahora llegaba el tiempo del reencuentro. Y en ese tiempo de reencuentro, Jacob se había estado preparando. Pero todo, hasta ese momento, había sido con fuerzas humanas, con deseo humano, con intencionalidad de hombre, con capacidad de hombre, pero desligados del genuino propósito de Dios. Quizás tu historia, quizás fue la mía por un tiempo largo, y quizás en algunos aspectos todavía en mi historia, donde muchas veces queremos hacer las cosas con capacidad de hombre. Queremos hacer las cosas a la manera del hombre, en los tiempos del hombre, a la forma del hombre, pero jamás resultarán en forma correcta. Siempre habrá algo que estorbe. Nunca, cuando las cosas se hacen a la manera humana, podrán tener un resultado realmente efectivo. Sin embargo, cuando Dios aparece en la escena, muchas veces en el peor escape del hombre, cuando el hombre huye de la presencia incluso de Dios, muchas veces cuando Dios está más cerca del hombre y le sale al encuentro. Ya acá en el relato de Génesis 28, había tenido un encuentro previo a través de un sueño que ya estaba marcando y sellando su destino.
Había visto una escalera empotrada entre la tierra y el cielo, y de ella subían y descendían ángeles. Pues bien, esa escalera es otro tipo, un símbolo tremendo de Cristo el Señor, empotrado entre la tierra y el cielo, todo Dios y todo hombre, que iba a facilitar y facultar el acceso de retorno, de reconciliación entre la criatura rebelde y el Padre perdonador. Ahí está, en esa escalera, en ese misterio de sueño tan terrible que llegó a espantar a Jacob, estaba el símbolo de la redención. Dios buscando al hombre, Dios encontrando al hombre, Dios saliéndole al encuentro al hombre. Entonces Jacob, mientras huía, fue encontrado. Por eso le da nombre a ese monte de la reconciliación. Dice que es Peniel, porque vio a Dios cara a cara y sobrevivió. ¿Cómo será posible esto? Si en San Juan 1:18 dice que no ha habido hombre que vea a Dios, sino que el Hijo lo ha revelado. El asunto es que el Hijo siempre ha revelado al Padre. Ha salido del corazón de Dios para revelar el corazón del Padre, al corazón en miseria del hombre. Lo hizo en el tiempo antiguo tomando apariencia de ángel. Lo hizo en el tiempo del Nuevo Testamento, haciéndose hombre de carne y hueso. Bendito Señor Jesús. Y ahí aparece este varón de Dios. Aparece este ser majestuoso, que no es otro que el Señor Jesús, que más adelante se identifica como admirable. Y ese es uno de los títulos del futuro Señor Jesucristo naciendo como niño. En Isaías 9:6, su nombre es admirable. Acá se le pregunta, pero él evade el nombre, evade la respuesta, porque aún no llegaba el tiempo de revelarlo. Pero esta gran cristofanía, esta gran manifestación del Señor Jesús antes de encarnar, le sale al encuentro a Jacob en Peniel. Entonces Dios, buscando al hombre para ese momento de encuentro transformador. Y a Jacob nunca más sería el mismo, nunca más. Y el que tenía plan de reconciliarse con su hermano, primero tuvo que reconciliarse con Dios. Luchó toda la noche y venció. ¿Sabe por qué pudo vencer? Porque la verdadera lucha de este hombre era una lucha interna. Dios iba a permitir que el espíritu venciese a la carne. Muchas veces debemos perder para ganar. Debemos ser vencidos para ser vencedores. Debemos rendirnos para obtener el triunfo. Cosas que muchas veces son totalmente opuestas y contrarias al pensamiento humano. Mas sin embargo, son los factores claves y preponderantes para una transformación de vida efectiva. Y siempre, cuando llega el momento del encuentro transformador, van a quedar secuelas, van a quedar marcas de por vida, va a haber una marca indeleble por la eternidad. Este varón quedó cojo de la cadera, evidenciando que ahora ya no caminaría a la manera de hombre, no caminaría a la forma del hombre, no caminaría bajo su propia manera de caminar, ni bajo su propia línea de pensamientos. Ahora caminaría conforme a Dios. Muchas veces queremos caminar a nuestra propia manera, bajo nuestras propias ideas, bajo nuestros propios parámetros de líneas de pensamiento. Pero este hombre ahora, caminando mal, comienza a caminar bien. Esto es lo que el mundo no entiende, porque el diablo les ha cegado. El Evangelio y las cosas de Dios son totalmente una corriente opuesta a lo que el mundo dictamina. El mundo te dice que para que tú seas vencedor tienes que ser el más grande de todos. Cristo dice, si quieres vencer, tienes que ser el más pequeño.
El mundo te dice tienes que ser exitoso, ganar y ganar. Cristo te dice pierde para ganar. El mundo tiene sus propias reglas y formula sus propios caminos, mas la palabra del Señor dice claramente, por ejemplo en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este hombre, creyendo ir por el camino correcto, iba directamente al precipicio de la condenación y la muerte. La muerte y la condenación se cernían sobre él, pero Dios le sale al encuentro y le va a cambiar la historia en forma radical. Y así como sus ancestros, sus abuelos, recibieron modificación de nombre, Abraham recibiendo lo que necesitaba, recibiendo lo que faltaba. Y su abuela, Saraí, les ha arrancado lo que les sobraba, es quitada la incredulidad para que recibiera el hijo de la promesa. Ahora este hombre es algo más rotundo y más profundo. Aquí no solamente hubo una renovación en el nombre, o no solamente hubo una modificación en el nombre. A este hombre todo le sobraba y todo le faltaba. Por lo tanto, ahora iba a ser una transformación completa, con cambio de nombre absoluto, que evidencia el giro radical de la conversión, donde el hombre sin Cristo va rumbo al infierno. Pero Cristo apareciendo en la escena, Cristo saliéndole al encuentro al hombre, reconcilia al hombre con Dios y lo hace vencerse a sí mismo, cuando el Espíritu Santo toma gobierno, control y dominio de la criatura. Ahora lo adopta como hijo, le da nombre nuevo y lo inscribe en gloria. Ya no sería más Jacob, el suplantador, el astuto, el perverso, el sinvergüenza, el sin principios, aquel que hacía todo a conveniencia y a la manera humana. Ahora era Dios en él. Ya no será más tu nombre, Jacob. Ya no serás más el suplantador, el sinvergüenza. Ya no serás el más sin principio. Ya no serás más aquel que hace todo a la manera humana, que quiere caminar bajo los códigos de hombre. Sino que ahora tu nombre será Israel. El que lucha con Dios, o Dios lucha a favor tuyo, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Tu nombre ya no será más el que tú tenías si Cristo te ha salido al encuentro, si Cristo te ha reconciliado con el Padre, y si el Espíritu Santo está haciendo vencer el espíritu sobre la carne. Ya nunca más serás el mismo, ya no lucharás con tus fuerzas, no caminarás a tu manera, ni sentirás como sentías. Ahora irás conforme al propósito de Dios en ti, y se cumplirán las metas y los objetivos que Dios ha trazado sobre una vida transformada. Pero ten presente que quedarán secuelas. En toda batalla de vida o muerte quedan cicatrices, quedan marcas, quedan secuelas. Pero esa es la evidencia de que ha habido un sello a fuego que queda impregnado en el alma y la traspasa hasta el espíritu del hombre, que ahora tiene relación y comunión con Dios. Creo que todo ha sido consejería el día de hoy. La conclusión, así como pasó con Jacob, ha pasado con todos los hijos de Dios. Consigna y lema: Jacob te representa a ti y a mí. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.